Nadie podría imaginar que esta simple oración salvaría una vida de forma sobrenatural. Era el último segundo. Ya no había esperanza. Pero fue en ese momento que Dios mostró su poder de manera inexplicable. Hermanos, el Señor es maravilloso. Él obra milagros que nuestra mente humana no puede comprender. El testimonio que voy a compartir es la prueba viviente de que nuestro Dios es un Dios de poder, un Dios que escucha el clamor de sus hijos y actúa en el momento oportuno. Todo sucedió con Marcos, un hombre de fe, pero que nunca imaginó que enfrentaría la mayor prueba de su vida. Estaba volviendo del trabajo, tarde por la noche, cuando algo terrible sucedió. La carretera estaba desierta, la lluvia caía fuerte y el cansancio pesaba sobre él. Lo que parecía ser solo un día común se convertiría en uno de los testimonios más impresionantes jamás registrados. Marcos era un siervo del Señor, un hombre temeroso de Dios. Él frecuentaba la iglesia, oraba y buscaba la presencia del Padre en todo momento. Pero, como todos nosotros, él también enfrentaba las luchas del día a día. Él trabajaba duro para mantener a su familia y muchas veces llegaba a casa exhausto. En aquella noche, el cansancio era aún mayor, pero él no imaginaba lo que estaba por venir. De repente, los faros de un camión surgen en el espejo retrovisor. El vehículo venía en alta velocidad, descontrolado. Marcos intentó desviarse, pero era demasiado tarde. El impacto fue violento. Su carro volcó varias veces antes de detenerse completamente destruido. Hermanos, el enemigo se levantó contra Marcos. El diablo intentó cegar la vida de este siervo de Dios, pero el Señor estaba en control de la situación. El camión descontrolado era como una flecha lanzada por el infierno, pero el escudo de la fe de Marcos era más fuerte. El impacto fue terrible. El carro quedó completamente destruido, pero la mano de Dios estaba allí, protegiendo a su hijo. Silencio, solo el sonido de la lluvia. Marcos estaba consciente, pero atrapado entre los hierros. Él no conseguía mover sus piernas. Su corazón se disparó cuando vio que el tanque de combustible estaba perdiendo. Una chispa podría acabar con todo en segundos. Hermanos, imaginen la escena. Marcos atrapado entre los hierros, sin poder moverse, viendo el combustible perder. La muerte estaba tan cerca. El miedo se apoderó de él. La angustia lo consumía. Él sabía que en cualquier momento podría suceder lo peor, pero incluso en medio de la desesperación, la fe de Marcos no se debilitó. Él sabía que el Señor estaba allí, presente en medio de aquella tribulación. El tiempo parecía haberse detenido. El miedo se apoderó de él. Él sabía que solo un milagro podría salvarlo. En aquel momento de aflicción, el tiempo parecía arrastrarse. Cada segundo era una eternidad. Marcos clamaba en su corazón, pidiendo la misericordia del Padre. Él sabía que solamente un milagro podría sacarlo de aquella situación. Él creía en el poder de Dios. Él creía que el Señor podía hacer lo imposible. Fue entonces que Marcos hizo la única cosa que aún le restaba. Clamó a Dios. Con la voz embargada, él dijo: Señor, si aún tienes un plan para mí, sálvame. Hermanos, esa es la clave. Clamar a Dios en medio de la tribulación. Marcos, incluso en medio de la desesperación, no se olvidó de su padre. Él clamó con toda su fuerza, con toda su fe. Él reconoció que solamente el Señor podría salvarlo, y él hizo una oración sincera, humilde, pidiendo la misericordia de Dios y reconociendo que el Señor tenía un plan para su vida. En aquel instante, algo inexplicable sucedió. Marcos sintió una paz sobrenatural invadir el carro. De repente, un brillo fuerte surgió a su lado. Una voz mansa pero poderosa habló: No temas, yo estoy contigo. Aleluya, gloria a Dios. El Señor oyó el clamor de Marcos. La paz de Dios, que excede todo entendimiento, invadió el carro. Un brillo glorioso, como la luz del cielo, iluminó a Marcos. Y la voz del Señor, mansa y poderosa, resonó en sus oídos: No temas, yo estoy contigo. Hermanos, qué promesa maravillosa. El Señor estaba allí, presente, confortando y protegiendo a su hijo. En el mismo momento, un hombre desconocido apareció de la nada. Él abrió la puerta abollada con una facilidad increíble y sacó a Marcos para afuera, cargándolo para lejos de los destrozos. Segundos después, una explosión se apoderó del carro, destruyendo todo. Hermanos,
el Señor envió un ángel para salvar a Marcos. Un hombre fuerte y poderoso, con una fuerza sobrenatural, abrió la puerta del carro como si fuera de papel. Él cargó a Marcos para lejos de los destrozos, protegiéndolo de la explosión que destruyó el carro. Era un ángel del Señor, enviado para cumplir la misión divina de salvar la vida de Marcos. Marcos miró al hombre, pero él ya no estaba allí. Nadie vio para dónde él fue. Los bomberos llegaron minutos después y quedaron perplejos al ver que Marcos había salido ileso de algo que debería haber sido fatal. El ángel del Señor cumplió su misión y desapareció. Los bomberos, al llegar al local, quedaron impresionados con lo que vieron. Era humanamente imposible que Marcos hubiese sobrevivido a aquel accidente, pero el Señor había obrado un milagro. Él había demostrado su poder y su misericordia. Hasta hoy, Marcos tiene certeza de que fue salvado por un ángel. Su testimonio se esparció, impactando a miles de personas. Él pasó a dedicar su vida a anunciar que Dios aún hace milagros. Marcos nunca se olvidó de lo que sucedió en aquella noche. Él sabe que fue salvado por un ángel, enviado por el Señor, y él dedicó su vida a compartir su testimonio para que otras personas puedan conocer el poder de Dios y creer en milagros. Los paramédicos y policías que atendieron el caso confirmaron que era humanamente imposible alguien haber abierto aquella puerta sin equipo especial. Lo más impresionante, las imágenes de la cámara de seguridad de la carretera no muestran ninguna otra persona en el local, solo Marcos, saliendo solo del carro. La ciencia intenta explicar lo inexplicable, pero la verdad es que el milagro sucedió. Los paramédicos y policías confirmaron que era imposible abrir la puerta del carro de aquella forma, y las cámaras de seguridad no registraron la presencia de nadie, solo Marcos saliendo del carro solo. Hermanos, eso es la prueba de que el Señor actuó de forma sobrenatural. Y ahora yo pregunto a usted, ¿usted cree que ángeles existen? ¿Ya vivió algo que solo puede ser explicado como un milagro? Comparta en los comentarios, pues su historia puede fortalecer la fe de alguien. Hermanos, los ángeles existen. Ellos son mensajeros de Dios, enviados para protegernos y para guiarnos. Y los milagros suceden. El Señor continúa obrando maravillas en nuestras vidas. Basta creer y tener fe. Comparta su testimonio. Cuente para nosotros lo que el Señor ya hizo por usted. Su historia puede fortalecer la fe de alguien que está necesitando oír una palabra de esperanza. Si ese testimonio tocó su corazón, deje su me gusta. Comparta con alguien que necesita oír eso y suscríbase en el canal para más historias impactantes de fe. Comparta ese mensaje con sus amigos y familiares. Vamos a llevar la palabra de Dios a todos los rincones de la tierra. Y suscríbase en el canal para recibir más historias de fe y esperanza. Recuerde, cuando todo parezca perdido, Dios aún tiene la última palabra. Hermanos, nunca pierdan la fe. Incluso cuando todo parezca perdido, recuerden que Dios está en control. Él es nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestro socorro bien presente en la hora de la angustia. Confíen en el Señor, clamen a Él, y Él los oirá y los librará de todo mal. Amén. Estaba muerta, clínicamente muerta. Los médicos me habían desahuciado. Dijeron que era imposible, pero Dios hizo un milagro. Esta es mi historia. Me llamo Elena García, tengo 38 años y vivo en Sevilla, una ciudad llena de luz y alegría, pero que para mí, durante mucho tiempo, fue sinónimo de oscuridad y desesperación. Siempre fui una persona ambiciosa, trabajadora y llena de sueños. Desde pequeña, quise ser abogada. Me fascinaba la idea de defender a los inocentes, de luchar por la justicia. Sacrifiqué muchas cosas para lograrlo. Horas de sueño, tiempo con mi familia, incluso mi salud. Pero lo conseguí. Me gradué con honores, encontré un buen trabajo en un prestigioso bufete y rápidamente me hice un nombre en el mundo legal sevillano. Era una mujer independiente, exitosa, con una vida social activa. Tenía todo lo que creía que necesitaba para ser feliz. Un buen trabajo, un piso precioso en el centro de la ciudad, ropa de marca, viajes. Pero, en el fondo, sentía un vacío inmenso, una soledad que me carcomía por dentro. Intentaba llenarla con fiestas, con compras, con relaciones superficiales, pero nada funcionaba. Era como si me faltara algo esencial. Crecí en una familia católica, pero nunca fui muy religiosa.
Íbamos a misa en Navidad y en Semana Santa, pero para mí era más una tradición que una convicción. Nunca sentí una conexión real con Dios. Pensaba que la religión era para gente débil, para personas que necesitaban un consuelo que yo no requería. Yo era fuerte, autosuficiente, y podía con todo, o eso creía. Mi vida dio un giro inesperado hace 2 años. Todo comenzó con un dolor de cabeza persistente. Al principio no le di importancia. Pensé que era estrés, cansancio, algo pasajero, pero el dolor se fue intensificando, volviéndose insoportable. Empecé a tener mareos, visión borrosa, incluso desmayos. Fui al médico, me hicieron pruebas y después de varios días de angustiosa espera, me dieron el diagnóstico: un tumor cerebral, un tumor agresivo, de rápido crecimiento, con pocas posibilidades de tratamiento. La noticia me golpeó como un rayo. El mundo se me vino encima. De repente, todos mis planes, mis sueños, mis ambiciones se desvanecieron. La vida que había construido con tanto esfuerzo se derrumbaba ante mis ojos. ¿Cómo podía ser? ¿Por qué a mí? Era injusto. Tenía tanto por vivir. Los médicos me dijeron que necesitaba operarme de inmediato. Me explicaron los riesgos, las posibles secuelas. Me dijeron que la operación era muy delicada, que no podían garantizar que saldría bien, que incluso podría morir en el quirófano. El miedo me invadió por completo. Un miedo paralizante, asfixiante. Me sentía sola, vulnerable, desamparada. Ya no era la abogada exitosa y segura de sí misma. Era una mujer asustada, enfrentando la peor pesadilla de su vida. Me operaron. La operación fue larga y complicada. Estuve varias horas en el quirófano. Al salir, me dijeron que había sido un éxito, que habían logrado extirpar la mayor parte del tumor, pero también me advirtieron que el tumor era muy agresivo, que era probable que volviera a crecer, que necesitaría radioterapia y quimioterapia para intentar controlarlo. Empecé el tratamiento. La radioterapia y la quimioterapia fueron devastadoras. Me sentía constantemente enferma, débil, agotada. Perdí el pelo, perdí el apetito, perdí la alegría. Me convertí en una sombra de lo que había sido. Pasaba la mayor parte del tiempo en la cama, sin fuerzas para hacer nada. No podía trabajar, no podía salir con mis amigos, no podía disfrutar de la vida. Me sentía aislada del mundo, atrapada en una prisión de dolor y sufrimiento. Mis amigos intentaron animarme, visitarme, pero yo me alejaba de ellos. No quería que me vieran así, vulnerable, enferma. No quería ser una carga para nadie. Mi familia también sufrió mucho. Mi madre estaba destrozada, me cuidaba día y noche, pero yo veía el dolor en sus ojos. Mi padre intentaba ser fuerte, pero yo sabía que estaba sufriendo en silencio. Me sentía culpable por hacerles sufrir. Sentía que les había fallado, que les había quitado la felicidad. En esos momentos de oscuridad, empecé a cuestionarme todo. ¿Por qué me estaba pasando esto? ¿Qué había hecho mal? ¿Por qué Dios me había abandonado? Me sentía enfadada con Dios. Le culpaba de mi enfermedad, de mi sufrimiento. Pensaba que era injusto que me castigara así. Dejé de rezar, dejé de creer. Me sentía abandonada por Dios. Sentía que no me escuchaba, que no le importaba mi dolor. Un día, en medio de una crisis de dolor, tuve un pensamiento terrible. Pensé que sería mejor morir, que así acabaría con mi sufrimiento y con el de mi familia. Empecé a planear mi suicidio. Busqué información en internet. Pensé en diferentes formas de acabar con mi vida. Estaba decidida. No quería seguir sufriendo. No quería ser una carga para nadie. Pero justo cuando estaba a punto de llevar a cabo mi plan, algo me detuvo. Algo inexplicable. Una fuerza invisible me impidió hacerlo. Fue como si una voz me hablara en mi interior. Una voz suave pero firme. Una voz que me decía: no lo hagas. No estás sola. Yo estoy contigo. Me quedé paralizada. No entendía lo que estaba pasando. ¿Quién me estaba hablando? ¿Era mi imaginación o era Dios? Empecé a llorar. Lloré como nunca antes había llorado. Lloré de dolor, de miedo, de desesperación. Pero también lloré de alivio. Sentí que una carga pesada se quitaba de mis hombros. En ese momento, supe que no estaba sola, que Dios estaba conmigo, que me amaba, a pesar de mis errores, a pesar de mi sufrimiento. Volví a rezar. Rezo con todo mi corazón, con toda mi alma. Le pedí perdón a Dios por haber dudado de Él, por haberle culpado de mi enfermedad. Le pedí que me diera fuerzas para seguir luchando, para superar mi dolor. Y Dios me escuchó, me dio fuerzas, me dio esperanza, me dio paz. Al día siguiente, me desperté sintiéndome diferente. Sentía una energía nueva, una alegría que no había sentido en mucho tiempo. Decidí salir de casa. Quería ver el sol, respirar aire fresco, sentir la vida. Fui a un parque cercano. Me senté en un banco y observé a la gente pasar. Vi a niños jugando, a parejas paseando, a ancianos charlando. Vi la vida en su máxima expresión y me di cuenta de que yo también quería vivir, que no quería rendirme, que quería luchar por mi vida, por mi felicidad. Empecé a ir a la iglesia.
Quería acercarme a Dios, fortalecer mi fe. En la iglesia conocí a personas maravillosas, personas que me apoyaron, me animaron, me acompañaron en mi proceso de sanación. Empecé a leer la Biblia. Encontré consuelo, esperanza, sabiduría en sus páginas. Aprendí que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, que incluso en los momentos más difíciles, Él está a nuestro lado, guiándonos, protegiéndonos. Aprendí que el sufrimiento puede ser una oportunidad para crecer, para fortalecernos, para acercarnos a Dios. Aprendí que la fe puede mover montañas. Un día, fui al médico para hacerme un control. Estaba nerviosa, asustada, temía que el tumor hubiera vuelto a crecer. Me hicieron las pruebas, y después de unos días de angustiosa espera, me dieron los resultados. El médico me miró con incredulidad. Me dijo que no podía creer lo que estaba viendo, que el tumor había desaparecido, que no había rastro de él. Me dijo que era un milagro. Yo lo sabía. Sabía que era un milagro de Dios. Dios me había curado. Me había dado una segunda oportunidad. Lloré de alegría. Lloré de gratitud. No podía creer lo que estaba pasando. A partir de ese día, mi vida cambió por completo. Dejé mi trabajo en el bufete. Ya no me interesaba el éxito profesional, el dinero, el reconocimiento. Quería dedicar mi vida a servir a Dios, a ayudar a los demás. Empecé a trabajar como voluntaria en un hospital. Visitaba a los enfermos, les daba ánimo, les compartía mi testimonio. Quería que supieran que no estaban solos, que Dios los amaba, que podía curarlos. También empecé a dar charlas en iglesias, en centros comunitarios, en escuelas. Compartía mi historia de fe, mi testimonio de sanación. Quería inspirar a otros a creer en Dios, a no perder la esperanza, a luchar por sus sueños. Me casé con un hombre maravilloso, un hombre de fe, un hombre que me ama y me apoya incondicionalmente. Tenemos 2 hijos preciosos, son la mayor bendición de mi vida. Ahora soy una mujer feliz, plena, realizada. Tengo una vida llena de propósito, llena de amor. Sé que Dios me ha dado una segunda oportunidad para vivir, y estoy decidida a aprovecharla al máximo. Quiero compartir mi testimonio con el mundo entero. Quiero que sepan que Dios existe, que es real, que es poderoso. Quiero que sepan que Dios puede hacer milagros. No importa cuán grande sea tu problema, no importa cuán oscuro sea tu camino. No pierdas la fe. Confía en Dios. Él te ama, Él te escucha, Él te ayudará. Él puede transformar tu vida. Él transformó la mía. Pero la historia no termina aquí. Después de mi milagrosa curación, como la llamaron los médicos, la vida me tenía reservada otra prueba, una que pondría a prueba mi fe hasta límites insospechados. Pensé que lo había superado todo, que la enfermedad y la cercanía de la muerte eran lo peor que podía experimentar. Estaba equivocada. Mi esposo, Ricardo, era un hombre sano, fuerte, un pilar en mi vida. Siempre fue mi roca, mi confidente, mi mejor amigo. Un día empezó a sentirse cansado, sin energía. Al principio pensamos que era estrés del trabajo. Él es arquitecto y estaba con un proyecto muy demandante, pero el cansancio fue aumentando, acompañado de dolores articulares y fiebre. Fuimos al médico y después de varias pruebas, nos dieron el diagnóstico: leucemia, un tipo de cáncer de la sangre agresivo que requería tratamiento inmediato. El golpe fue devastador. Ver a Ricardo, mi compañero de vida, enfrentando una enfermedad tan terrible, me destrozó el alma. Sentí que el mundo volvía a derrumbarse. Recordé todo el sufrimiento que había vivido con mi tumor cerebral, las quimioterapias, la radioterapia, el miedo a morir. Ahora era Ricardo quien estaba pasando por eso. Me sentí impotente, inútil. Quería quitarle su dolor, su sufrimiento, pero no podía. Solo podía estar a su lado, apoyándolo, animándolo, amándolo. Ricardo empezó el tratamiento de quimioterapia. Los efectos secundarios fueron horribles: náuseas, vómitos, pérdida de cabello, fatiga extrema. Verlo sufrir así me rompía el corazón. Pero Ricardo era fuerte. Siempre mantuvo una actitud positiva, una sonrisa en su rostro. Su fe en Dios era inquebrantable. A pesar de su sufrimiento, siempre encontraba tiempo para rezar, para leer la Biblia, para animar a otros pacientes del hospital. Su fe me inspiraba. Me recordaba que Dios estaba con nosotros, que no nos abandonaría. Lo acompañé a cada sesión de quimioterapia, a cada consulta médica. Dormía en una silla en el hospital para estar cerca de él. No quería dejarlo solo ni un minuto. Nuestros hijos, Sofía y Mateo, también sufrieron mucho. Eran pequeños, pero entendían la gravedad de la situación. Rezaban por su padre todas las noches. Intentaba mantener una actitud positiva frente a ellos, pero a veces me era imposible. El miedo me invadía. Temía perder a Ricardo, a mi compañero de vida, al padre de mis hijos. Un día, los médicos nos dijeron que la quimioterapia no estaba funcionando, que el cáncer de Ricardo era resistente al tratamiento, que necesitábamos buscar otras opciones. Nos hablaron del trasplante de médula ósea. Era una opción arriesgada,
pero era la única esperanza que teníamos. Empezamos a buscar un donante compatible. Hicimos pruebas a toda la familia, pero nadie era compatible. La desesperación nos invadió. Parecía que no había salida, pero no nos rendimos. Sabíamos que Dios podía hacer un milagro. Empezamos una campaña para encontrar un donante compatible. Publicamos anuncios en redes sociales, en periódicos, en televisión. Pedimos a la gente que se registrara como donantes de médula ósea. La respuesta fue increíble. Miles de personas se registraron como donantes. Después de varias semanas de búsqueda, encontramos un donante compatible, un joven anónimo que vivía en otro país. La alegría nos invadió. Era un milagro. Dios había escuchado nuestras oraciones. Ricardo se sometió al trasplante de médula ósea. La operación fue larga y delicada. Estuvimos varias semanas en el hospital, esperando los resultados. La espera fue angustiosa. El miedo a que el trasplante no funcionara nos consumía. Pero nuestra fe era más fuerte que el miedo. Confiábamos en que Dios haría un milagro. Después de varias semanas, los médicos nos dieron la noticia. El trasplante había sido un éxito. La médula ósea del donante había empezado a producir células sanguíneas sanas. Ricardo estaba curado. El cáncer había desaparecido. La alegría que sentimos fue indescriptible. Lloramos, reímos, nos abrazamos, dimos gracias a Dios por el milagro. Ricardo se recuperó lentamente. Tuvo que seguir un tratamiento de rehabilitación para recuperar su fuerza, pero poco a poco fue volviendo a ser el hombre que era antes, el hombre sano, fuerte, lleno de vida. Su testimonio inspiró a muchas personas. Su historia de fe y superación fue publicada en periódicos, en revistas, en televisión. Recibimos miles de mensajes de personas que habían sido tocadas por su historia, personas que habían encontrado esperanza en su fe. Ricardo volvió a trabajar como arquitecto. Siguió diseñando casas, edificios, ciudades, pero ahora su trabajo tenía un significado diferente. Sabía que Dios le había dado una segunda oportunidad para vivir y quería aprovecharla al máximo. Dedica parte de su tiempo a ayudar a otros pacientes con cáncer. Los visita en el hospital, les da ánimo, les comparte su testimonio. Quiere que sepan que no están solos, que Dios los ama, que puede curarlos. Nuestra familia se ha fortalecido con esta experiencia. Hemos aprendido a valorar cada momento, cada sonrisa, cada abrazo. Hemos aprendido que la fe puede mover montañas. Hemos aprendido que Dios siempre está con nosotros, incluso en los momentos más difíciles. Hemos aprendido que la vida es un regalo precioso que debemos agradecer cada día. Ahora, nuestra misión es compartir nuestro testimonio con el mundo entero. Queremos que sepan que Dios existe, que es real, que es poderoso. Queremos que sepan que Dios puede hacer milagros. No importa cuán grande sea tu problema, no importa cuán oscuro sea tu camino, no pierdas la fe. Confía en Dios. Él te ama, Él te escucha, Él te ayudará, Él puede transformar tu vida. Él transformó la nuestra 2 veces, pero la historia aún no termina. Después de la curación de Ricardo, pensamos que la vida nos sonreiría para siempre, que ya habíamos superado todas las pruebas, pero estábamos equivocados. La vida, a veces, nos sorprende con giros inesperados, con pruebas que nos ponen al límite. Un día, nuestra hija Sofía, que entonces tenía 12 años, empezó a quejarse de dolores de cabeza y visión borrosa. Al principio, no le dimos mucha importancia. Pensamos que era cansancio por los estudios. Pero los dolores de cabeza fueron aumentando de intensidad y la visión borrosa empeoraba. Decidimos llevarla al médico. Después de varias pruebas, nos dieron el diagnóstico. Sofía tenía un tumor cerebral, un tumor benigno, pero que estaba ubicado en una zona muy delicada del cerebro. El golpe fue devastador. Ver a nuestra hija, a nuestra pequeña Sofía, enfrentando una enfermedad tan grave, nos destrozó el alma. Sentí que el mundo volvía a derrumbarse por tercera vez. Pensé que no podría soportarlo. ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué a nuestra hija? ¿Qué habíamos hecho mal? La desesperación nos invadió. El miedo a perder a Sofía nos consumía. Recordé todo el sufrimiento que habíamos vivido con mi tumor cerebral y con la leucemia de Ricardo. Ahora, era nuestra hija quien estaba pasando por eso. Me sentí impotente, inútil. Quería quitarle su dolor, su sufrimiento, pero no podía. Solo podía estar a su lado, apoyándola, animándola, amándola. Sofía era fuerte. A pesar de su miedo, siempre mantuvo una actitud positiva, una sonrisa en su rostro. Su fe en Dios era inquebrantable. A pesar de su sufrimiento, siempre encontraba tiempo para rezar, para leer la Biblia, para animar a otros niños del hospital. Su fe me inspiraba. Me recordaba que Dios estaba con nosotros, que no nos abandonaría. Los médicos nos dijeron que Sofía necesitaba operarse de inmediato. La operación era muy delicada, que existía el riesgo de que sufriera secuelas graves. El miedo nos invadió. Temíamos que Sofía quedara paralizada, que perdiera la vista, que sufriera daño cerebral. Pero no teníamos otra opción. Teníamos que confiar en Dios y en los médicos. La operación fue larga y complicada. Estuvimos varias horas en la sala de espera del hospital.
rezando, pidiendo a Dios que protegiera a nuestra hija. La espera fue angustiosa. El miedo a que algo saliera mal nos consumía, pero nuestra fe era más fuerte que el miedo. Confiábamos en que Dios haría un milagro. Después de varias horas, los médicos salieron de la sala de operaciones. Nos dijeron que la operación había sido un éxito, que habían logrado extirpar el tumor por completo. La alegría nos invadió. Lloramos, reímos, nos abrazamos, dimos gracias a Dios por el milagro. Pero los médicos nos advirtieron que Sofía tendría que seguir un tratamiento de rehabilitación para recuperar su fuerza y su movilidad. Sofía se recuperó lentamente. Tuvo que ir a terapia física, terapia ocupacional y terapia del lenguaje. Pero poco a poco, fue volviendo a ser la niña que era antes. La niña alegre, inteligente, llena de vida. Su testimonio inspiró a muchas personas. Su historia de fe y superación fue compartida en redes sociales, en periódicos, en televisión. Recibimos miles de mensajes de personas que habían sido tocadas por su historia, personas que habían encontrado esperanza en su fe. Sofía volvió al colegio, siguió estudiando, jugando, riendo, pero ahora su vida tenía un significado diferente. Sabía que Dios le había dado una segunda oportunidad para vivir y quería aprovecharla al máximo. Decidió que quería ser médico. Quería ayudar a otros niños que sufren enfermedades graves. Ahora, Sofía tiene 18 años. Está estudiando medicina en la universidad. Es una estudiante brillante, una joven llena de talento y compasión. Su sueño es ser oncóloga pediátrica. Quiere curar a los niños con cáncer. Su historia es un testimonio de fe, esperanza y superación. Es una prueba de que Dios puede hacer milagros. A pesar de todas las pruebas que hemos enfrentado, nuestra familia se ha mantenido unida, fortalecida por la fe y el amor. Hemos aprendido que la vida es un regalo precioso que debemos agradecer cada día. Hemos aprendido que el sufrimiento puede ser una oportunidad para crecer, para fortalecernos, para acercarnos a Dios. Hemos aprendido que la fe puede mover montañas. Hemos aprendido que Dios siempre está con nosotros, incluso en los momentos más difíciles. Ahora, nuestra misión es compartir nuestro testimonio con el mundo entero. Queremos que sepan que Dios existe, que es real, que es poderoso. Queremos que sepan que Dios puede hacer milagros. No importa cuán grande sea tu problema, no importa cuán oscuro sea tu camino, no pierdas la fe, confía en Dios. Él te ama, Él te escucha, Él te ayudará, Él puede transformar tu vida, Él transformó la nuestra 3 veces. Y aunque hemos enfrentado muchas pruebas, hemos aprendido que Dios siempre tiene un propósito para nuestras vidas, que incluso en los momentos más difíciles, Él está trabajando para nuestro bien. Hemos aprendido a confiar en su plan, a seguir su guía, a amar con todo nuestro corazón. Nuestra vida es un testimonio de su amor, su gracia y su poder, y estamos agradecidos por cada día que nos da, porque sabemos que cada día es una oportunidad para amar, para servir, para compartir su mensaje de esperanza con el mundo. Y esa es nuestra misión, esa es nuestra vida, esa es nuestra historia. Y esa historia, aunque llena de dolor y sufrimiento, es una historia de victoria. Una victoria que solo es posible gracias a la fe, a la esperanza y al amor de Dios. Así que, si estás pasando por un momento difícil, si te sientes solo, si has perdido la esperanza, recuerda nuestra historia. Recuerda que Dios te ama, que Él está contigo, que Él puede hacer un milagro en tu vida. Solo tienes que creer, solo tienes que confiar, solo tienes que abrir tu corazón a su amor y verás cómo tu vida se transforma, porque Dios es amor, Dios es esperanza, Dios es poder y Él puede hacer todo posible, incluso lo imposible. Créelo, confía, ama y verás la gloria de Dios en tu vida, como la hemos visto nosotros, una y otra vez. Todos tenemos un pasado que nos atormenta, pero la historia que están a punto de escuchar es diferente. Luis eligió el camino de la violencia, el poder y la sangre. Era conocido en las calles de Madrid como uno de los más despiadados, pero el destino, o mejor dicho, Dios, tenía otros planes para él. Esta es la historia de cómo el hombre más temido de los bajos fondos se convirtió en un instrumento de la palabra divina. Su nombre de guerra no importa, lo que importa es el testimonio de que la redención es posible incluso para aquellos que han tocado el fondo del infierno. Lo que van a escuchar no es una historia para los débiles de corazón, es un relato de violencia, drogas y muerte, pero también de salvación, esperanza y el poder transformador de la fe. Todo comenzó con una pistola del 38 y la falsa sensación de invencibilidad que te da el diablo cuando estás en sus garras. Esta es la historia de Luis, un hombre que caminó por el valle de la muerte y encontró la luz. Recuerdo aquella vez que salí a cometer un atraco. Llevaba una pistola del 38, lo más hermoso que podía tener un delincuente en aquella época.
En ese atraco, el tipo se me vino encima pensando que no dispararía, porque el diablo me daba tanta osadía que no temía a nada. Le disparé, y cuando llegué a casa mi cabeza empezó a dar vueltas y no podía dormir. Dormía con la pistola bajo la cama, y cada vez que el perro ladraba, ya estaba con el arma mirando hacia la puerta, con ese miedo de que me mataran. El tiempo pasó y un día estaba en el mercadillo de Lavapiés, en Madrid, cuando una gitana me miró y me dijo: «Tú le das trabajo a Jesús, pero le darás más trabajo aún a Satanás. Acabarás predicando el evangelio». La miré y le dije: «Vete al diablo, que odio a los cristianos». Ella me respondió: «Puedes correr, puedes ir donde quieras, muchacho, pero Jesús te encontrará para predicar su evangelio». Me fui de allí pensando en lo que había pasado. Me decía a mí mismo: «Dios, le disparé a ese hombre. ¿Cómo vas a perdonarme? No hay perdón». No entendía mucho de la palabra de Jesús. El tiempo pasó y formamos un grupo de 12, como los discípulos de Jesús, pero para hacer el mal. Empezamos a realizar atracos de motos, coches, y comenzamos a frecuentar brujos y santeros para protegernos. ¿Cuántas veces sacrifiqué gallos negros los viernes por la tarde? Me bañaba en rituales y los espíritus me hablaban diciendo que era su hijo, que me protegían. En el grupo había un chico llamado Carlos, hijo de un pastor evangélico, lleno del Espíritu de Dios. Un día tuve problemas con un traficante del barrio, un tipo bajito y moreno que no dudaba en matar. La tensión creció en la zona. Yo vivía en la parte baja del barrio y él en la alta. Compré un arma para matarlo porque me estaba buscando para acabar conmigo. Conocí a 2 tipos de un grupo de sicarios, los más conocidos de Madrid. Planeamos una emboscada para entrar en la casa con chalecos antibalas. Un informante nos dijo que cuando llegaba la policía, saltaba por el río y escapaba. El diablo me daba tanta fuerza para usarme. Lo planeamos un viernes para ejecutarlo el domingo. Sabíamos que no estaba solo, que había varios en la casa con droga. Lo que me impactó fue que estos 2 sicarios habían matado a un adolescente de 16 años la semana anterior. Como se hacían pasar por policías civiles, Asuntos Internos los estaba investigando. Los detuvieron días antes de que pudiéramos ejecutar el plan. Me explicaron que atacaban en domingo porque los traficantes consumían cocaína de jueves a domingo y estaban débiles para responder. Empecé a disfrutar de la violencia, del respeto que la gente mostraba porque eras un criminal. Pero el diablo solo te exalta para ver tu caída. Mis amigos fueron muriendo uno a uno. El último murió hace 4 años y medio porque había matado a alguien de una banda rival. Le prediqué, le dije: «Si no aceptas a Jesús, morirás en esta puerta. He visto tu muerte, un disparo en la cabeza y alguien cortándote el cuello». Me miró y dijo que no creía en eso. Cuando estaba en Madrid, me llamaron para decirme que estaba muerto. Mis piernas temblaron, porque yo le había advertido y predicado. Cuando dejé el crimen, solo creía en espíritus malignos. Planificamos un atraco a un furgón blindado. Conseguimos 2 furgonetas, las posicionamos. Teníamos pistolas, escopetas, chalecos antibalas. Los pensionistas cobraban el 25 y el 30, y el furgón blindado llegaba el 25. Dijimos: el 30 habrá dinero en la caja, asaltaremos el banco. El pastor de la iglesia evangélica, padre de Carlos, sin saber de nuestra vida, dijo: «Estaba orando y Dios me mostró que hay salvación para vuestras vidas, porque vi una matanza y vi varias muertes y te vi incluido». Carlos abrió los ojos porque creía en las revelaciones. Al día siguiente me dijo que no participaría en el atraco. Intentamos buscar a otros, pero uno a uno fueron desistiendo. El día 28, un grupo de 15 hombres intentó el atraco y murieron todos. Salió en las noticias. La Guardia Civil los abatió a todos. Cuando me vi perseguido y con precio sobre mi cabeza, decidí mudarme a Madrid. Allí conocí la cocaína y la consumía todos los días, 100 o 120 euros diarios. Un día el diablo me poseyó en mi casa y empecé a ver a mi exmujer engañándome cuando no había nadie. Veía gente debajo de la cama, en la cocina. Destrocé toda la casa. El diablo me decía: «Hoy te mato». Cogí un cuchillo y empecé a cortarme. La sangre corría. De repente, un coche patrulla se detuvo en la puerta porque alguien llamó diciendo que estaba matando a una mujer.
Salí y pregunté a los policías qué querían. Recibí una bofetada y agarré al policía. Lo levanté y empezamos una pelea que duró casi 20 minutos. Llegaron los antidisturbios, me redujeron. Intenté quitarle el arma al policía. Me llevaron a las afueras y me torturaron durante 1 hora, esposado en el coche patrulla. Cuando iban a dispararme en la cabeza, vi un ser vestido de blanco que se detuvo a mi lado y dijo: «No morirás porque tengo una promesa para ti». Me calmé, no entendía nada. En mi tierra, la noticia llegó. Me llamaban Rata, el nietecito querido de mi abuela. La gente decía: «Tu nietecito querido va a morir, está preso». En comisaría, a la 1 de la madrugada, un policía nacional me llamó para las huellas dactilares. Me preguntó si había oído hablar de Jesús. Le dije que no. Me dijo: «Cuando salgas de la cárcel, busca una iglesia y adora a Jesús, porque Él te ama». El policía empezó a predicarme y sentí algo diferente, un fuego, pero aún no conocía a Jesús. En la prisión, alguien me mostró el Salmo 118:18. Me castigó gravemente el Señor, mas no me entregó a la muerte. No entendía nada del Salmo, pero empecé a leer la Biblia. Comencé a ayunar sin saber cómo. A los 2 meses me bauticé. Un profeta se levantó y dijo: «Te puse aquí solo para que me conocieras, porque este mes, en diciembre, te sacaré de este lugar». Pensé que mis cargos eran leves, pero tenía intento de homicidio, que es más grave que el homicidio consumado, amenazas de muerte, violencia de género, desacato y daños a la propiedad pública. Cerca del receso judicial de Navidad, estaba en el patio cuando un pastor que estaba preso me dijo: «Prepárate porque hoy el Señor te sacará de aquí». Días antes había hablado con mi abogada, que me dio malas noticias. El juez había puesto una fianza altísima de 9.700 euros para que no pudiera salir. A las 4:20 me llamaron. Había llegado mi libertad. Cuando fui al juzgado a preguntar qué había pasado, el abogado sacó un papel del Banco Santander. Alguien había pagado mi fianza. Nadie supo quién fue, ni siquiera el juez. Me mantuve firme con Jesús un tiempo, pero me desvié y volví a la cocaína en Madrid. Planeé participar en otro atraco como conductor. Un músico de una iglesia me invitó a un servicio, pero me negué porque había vuelto a odiar a los cristianos. El diablo me decía que ya no sería cristiano, que me devolvería todo el poder y la autoridad. Estábamos planeando el atraco para el viernes siguiente, pero cuando finalmente fui a la iglesia, drogado, el pastor habló de toda mi vida en la cárcel y me advirtió que si participaba en el atraco, volvería a prisión por mucho tiempo. Creí en la profecía y desde ese día me mantuve firme en el Señor. Dios comenzó a usarme con el don de revelación y liberación. La mujer que me había golpeado y decía que acabaría en un ataúd. Llamé a mi abuela y le dije: «Bajo ese árbol saldrán 2 ataúdes en un año». Mi vecina dijo que no creía mucho en revelaciones, pero como era yo, creería. A los 15 días murió la tía que decía que bajaría a la tumba, y un mes después murió la otra. Estando en Benidorm, Dios me dijo que llamara a mi hermana y le advirtiera que había una tumba abierta si seguía por ese camino. No me creyó porque me conocía, y pensó que estaba poseído por el diablo. Un mes después, salió de su pueblo hacia Valencia. Una prima nuestra traficaba, y cuando mi hermana llegó, al día siguiente una banda rival entró en la casa de mi prima, robó 45.000 euros, mató a mi prima y dejó ir a mi hermana. Mi hermana huyó al pueblo, pero la banda fue tras ella, la secuestró y la llevó de vuelta a la ciudad. Después enviaron un vídeo burlándose, piernas por un lado, cabeza por otro. Me entristeció enormemente y quise volver para vengarme, pero Dios me dijo: «No matarás a nadie porque ella fue advertida. Continuarás en mi presencia, proclamando mi palabra». Han pasado 5 años y aún no hemos encontrado su cuerpo para enterrarlo. Han pasado más de 10 años desde que Luis dejó atrás su vida de crimen y violencia. Hoy su testimonio resuena en las iglesias de toda España, recordándonos que el poder de Dios puede transformar hasta el corazón más endurecido. Su historia no termina aquí. Hay mucho más por contar sobre los milagros y las revelaciones que Dios ha realizado a través de su vida. Si esta historia tocó tu corazón, no te quedes callado.
Comparte este testimonio con aquellos que necesitan escuchar que hay esperanza, que el cambio es posible. Dale like a este video y activa la campanita para no perderte la segunda parte de esta impactante historia de redención. ¿Quieres saber más sobre cómo Dios puede transformar tu vida? En los comentarios fijados encontrarás el enlace para descargar gratuitamente nuestro ebook El poder de la oración sobrenatural, el mismo método que ayudó a Luis a encontrar su propósito divino. Déjanos en los comentarios si quieres conocer más sobre las profecías y revelaciones que Dios le ha dado a Luis. Cómo el Señor lo usa hoy para liberar a otros de las cadenas de la adicción. ¿Qué sucedió con las personas que intentaron acabar con su vida? Hay testimonios impactantes que te harán ver el poder de Dios en acción. Recuerda, no importa cuán oscuro sea tu pasado, Dios tiene un plan para tu vida. Como dice en Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bien y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Comparte este video y sé parte del milagro de transformación en la vida de otros. Nos vemos en la próxima.